están? Bienvenidos a la plataforma Aldamir, a nuestra sección Nuestra Historia. Hoy vamos a conversar sobre el periodo de la Nakba, es decir, la Guerra de los 6 días de 1967, con Ricardo Marzuca, profesor del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Hola Paulina, muchas gracias por estar nuevamente contigo, con Aldamir, con la Fundación. Siempre un placer aportar a estos espacios formativos que son, como siempre te digo, una excelente iniciativa. Así que encantado. Conociendo acerca de nuestra memoria. Hay un periodo Y por importante supuesto, en nuestra memoria, Ricardo, no porque sea bueno, sino por el impacto negativo, es esta guerra de los 6 días de 1967. ¿Por qué no hablemos un poco sí. sobre el contexto de este conflicto? Habla del fin de una era, ¿no es cierto?, en el contexto árabe. Bueno, sí, efectiva y lamentablemente el conflicto de 1967 marca un hito, marca un punto de inflexión importante, digamos, en la historia del mundo árabe contemporáneo. Eso guarda relación con lo que veníamos desplegando, digamos, desde el módulo anterior, digamos, todo este periodo de auge del nacionalismo árabe, del panarabismo, desde la Nakba palestina justamente hasta la Nakba. El significado de Nakba es desastre, ¿no? El desastre, lo que ocurrió en 1967, después de un periodo donde obviamente había causado, ¿no es cierto?, estragos, por decirlo de alguna manera, en la conciencia colectiva árabe, lo que había significado la pérdida significativa e importante de Palestina, ¿no?, de lo que había significado el tema de los refugiados, la expulsión, la irrupción del Estado de Israel en forma traumática, digamos, en el contexto árabe. Entonces, probablemente que Palestina, como lo habíamos comentado, se había convertido en esta suerte de causa del arabismo, ¿no?, en el emblema de buscar la unidad árabe, de borrar las fronteras artificiales impuestas por el colonialismo, por los viejos acuerdos Sykes-Picot, por la imposición de los mandatos, toda una situación de artificialidad muy impuesta por la fuerza. Entonces, claro, el nacionalismo árabe y esta idea de que los árabes tenían que volver a tener un lugar significativo en la historia, de ser independientes, ¿no?, de no depender de las potencias coloniales ni de las grandes potencias que en un contexto de Guerra Fría, del gran conflicto global e internacional entre Estados Unidos y la Unión Soviética, probablemente que los árabes querían erigirse, ¿no?, en una fuerza independiente, que tuviera autonomía, que tuviera capacidad de desarrollo propio, y indudablemente que ahí tanto el naserismo como el basismo, como lo habíamos dicho antes, jugaron un rol protagónico. Estuvo esta idea de articular la República Árabe Unida, de romper la frontera entre Egipto, Siria, incorporar a Irak. Entonces hay un aire nuevo que significaba apoyar también a Palestina. En ese contexto se había creado la OLP, gracias, ¿no es cierto?, a iniciativas de la Liga de Estados Árabes, ¿no? Se había producido en Jerusalén en 1964 el primer Consejo Nacional Palestino. Entonces el pueblo palestino había comenzado a rearticularse, estructurar un movimiento nacional. Y claro, viene este conflicto, ¿no?, después de indudablemente todo un discurso, ¿no?, beligerante por parte de Israel, que veía como un peligro el hecho de que los árabes se constituyeran como una potencia unitaria en la región. Entonces eso significó, y evidentemente también había una respuesta discursiva desde los árabes en términos de la importancia de reivindicar la creación de un Estado palestino en la región. Israel, en los hechos, no se produce en junio de 1967 este ataque sorpresa de Israel, básicamente a 3 países árabes limítrofes, a Egipto, Jordania, a Siria. Y obviamente que fue un golpe rapidísimo, ¿no?, un ataque de sorpresa. Eso significó que la guerra prácticamente terminara su desenlace, digamos, en prácticamente 6 días. De ahí viene la denominación en la historiografía occidental y en los medios de prensa de hablar de la guerra de los 6 días, ¿no?, donde efectivamente se produce, digamos, un descalabro, y eso se traduce, digamos, en que Israel se expande a expensas del territorio palestino que aún quedaba, digamos, bajo administración de Estados árabes. El caso de la Franja de Gaza, que había quedado bajo administración de Egipto, el caso de la margen occidental del Jordán, que había quedado bajo administración jordana. Pero Israel no solamente ocupa la totalidad de Palestina, ¿no?, además se produce un nuevo desplazamiento de refugiados palestinos, ¿no?, prácticamente entre 200.000 y 300.000 palestinos, además de los 750.000 palestinos que se habían convertido en refugiados el 48, ¿no?, se suman aproximadamente 300.000 refugiados más, ¿no?, lo que indudablemente es una crisis tremenda, ¿no?, para una sociedad que ya había sido fracturada, fragmentada, dispersada. Y por otro lado, además,
además Israel invade las alturas del Golán, ¿no? Le arrebata a Siria las alturas del Golán, que están en el límite norte, y le arrebata a Egipto, como decíamos, no solamente la Franja de Gaza, sino que además le arrebata toda una gran península que es la conocida península del Sinaí. Por lo tanto, hay una crisis de conciencia gigantesca, ¿no? Se ¿Cuáles son las produce... consecuencias regionales, Ricardo? Mira, en varios aspectos, ¿no? Bueno, indudablemente que una de las consecuencias regionales claves, ¿no? Tiene que ver con el fin de este sueño de unidad árabe. El panarabismo comienza a declinar y comienza a declinar después de haber sido la ideología dominante, ¿no? Las ideas políticas que por excelencia guiaban el quehacer en el mundo árabe, con este sueño unitario, indudablemente que comienza a declinar significativamente. De ser, podríamos decir, de ser la ideología dominante, se convierte más bien en lo que algunos autores denominan una ideología residual, secundaria. E indudablemente van a emerger nuevas visiones, nuevos discursos ideológicos. Por una parte están los discursos revolucionarios laicos, ¿no? Que toman posición frente a la necesidad de nutrirse de nuevas miradas frente a lo que había ocurrido. Y por otro lado también comienza a emergir gradualmente con cierta importancia el fenómeno que se conoce como Islam político. Partidos islamistas que comienzan a posicionarse en algunos espacios árabes, bajo el discurso de que, bueno, de que si el nacionalismo árabe laico había fracasado, de alguna u otra manera el Islam era la solución. Y esto va a significar desde el punto de vista regional que indudablemente los estados árabes comiencen a actuar con un mayor pragmatismo, más bien en función de los intereses particulares de cada uno de los estados. Se rompe esta dinámica de búsqueda de la unidad, sino que más bien cada estado, ¿no es cierto?, actúa en función de sus propios intereses. El gran caso que después se puede analizar, digamos, en un módulo siguiente, es lo que ocurre con Egipto, ¿no? Que después de la muerte de Gamal Abdel Nasser en 1970, y cuando asume Anwar Sadat, que era su vicepresidente, Sadat ya, bueno, se va a producir un nuevo conflicto árabe-israelí en 1973, que es digno ya de otro análisis. Y después, bueno, por ejemplo, el pragmatismo de Sadat, que va a firmar finales de la década del 70 un acuerdo de paz solo y exclusivamente de parte de Egipto con Israel en los llamados acuerdos de Camp David de 1979. Entonces, se comienza, podríamos decir que el efecto regional más importante es que la dinámica de interacción entre los estados árabes comienza a fracturarse, comienza a trizarse, ¿no? Surge un nuevo frente llamado Frente del Rechazo. Egipto va a ser expulsado de la Liga de Estados Árabes, ¿no? Por haber firmado una paz por separado con Israel, desentendiéndose de la cuestión palestina. Entonces, ese es un elemento clave, es un elemento importante en el sentido de que se empieza a producir, ¿no?, esta trizadura, esta fractura entre los estados árabes, y que efectivamente ya no hay una sola línea en términos de buscar la unidad. Y una fractura que sigue hasta el día de hoy, lo que vemos en el día de hoy, que algunos firman algunos acuerdos, ¿no es cierto?, con Israel. ¿Qué pasa con el resto del mundo? ¿Qué pasa con la ONU ante esta situación? Bueno, como siempre en el seno de la ONU muchas veces se dictan resoluciones. En este caso, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con posterioridad al término del conflicto de 1967, saca una resolución, que es la famosa resolución 242, donde hace un llamado a Israel a retirarse de los territorios árabes ocupados, tanto de lo que había ocupado de Palestina, de la Franja de Gaza y la margen occidental del Jordán, como de las alturas del Golán y de la península del Sinaí egipcia. ¿Qué es lo que es conocido, llamado como que Israel volviese a la llamada línea verde, previa al conflicto de 1967? Es una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? La 242. Por lo tanto, es vinculante. Las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas son recomendaciones. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son vinculantes, por lo tanto, los estados tienen la obligación de cumplirlas. Pero bueno, ya han pasado, ¿no?, 70 y tantos años. Israel nunca ha cumplido con esa resolución ni con otras resoluciones posteriores que ha dictado el Consejo de Seguridad, y indudablemente una de las consecuencias que podemos agregar, digamos, a lo que ocurre, digamos, es que, bueno, que Israel se apropia de la totalidad de Palestina y que va a comenzar gradualmente, desde finales de los años 60, inicio de los años 70, Israel va a comenzar a colonizar con asentamientos ilegales los territorios palestinos ocupados. ¿Es ahí donde empiezan los asentamientos, en esa fecha, a partir de la guerra de este día? Efectivamente, ahí comienzan los asentamientos, gradualmente, pero sistemáticamente comienza este proceso de apropiación legal mediante la instalación de colonias en los territorios palestinos, lo que indudablemente va a comenzar a fracturar
además, ¿no?, el territorio palestino de la margen occidental del Jordán, ciudades que comienzan a quedar un poco proyectando lo que después ocurre, se va agudizando y profundizando hasta el día de hoy, que es, ¿no es cierto?, ciudades palestinas convertidas en batustanes, aisladas, franqueadas por los famosos checkpoints. Bueno, todo ese proceso comienza después de 1967, es consecuencia del conflicto de 1967, ¿no? Además, después de este desastre, ¿no?, que sufren los estados árabes frente a Israel, Israel se siente con la fuerza de convertirse en un estado hegemónico en la región. Y el otro elemento que es importante desde el punto de vista de la política internacional, pero vinculada a la regional, es que efectivamente Israel va a recibir cada vez más un apoyo significativo, sustantivo, de parte de Estados Unidos. Es decir, post-conflicto 1967, Israel va a recibir ayudas significativas, importantes. Estados Unidos termina. No es que recién haya en 1967 comenzado a visualizar a Israel como el Estado estratégico para resguardar sus intereses en la región, pero indudablemente que el 67 marca un hito importante también en ese sentido. Cada vez la ayuda es más significativa, más importante. Los miles de millones de dólares que llegan anualmente a Estados Unidos e Israel van increciendo. Entonces, indudablemente que la posición de Israel en la región se va a ir fortaleciendo, digamos, después de este conflicto. Ricardo, ¿qué pasa con el Movimiento Nacional Palestino y con la OLP después de esta guerra de los 6 días? Muy buena pregunta, porque claro, dentro de este descalabro, dentro de este desastre, ¿no?, dentro de esta nueva desesperanza que cunde, digamos, en el espacio árabe frente a lo que había ocurrido en la Nakba del 67, la OLP de alguna u otra forma va a tomar nuevos bríos, ¿no? Había estado en una situación hasta ese momento con Ahmed Shukairi de dependencia, ¿no?, de la Liga de Estados Árabes, de alguna manera coaptada bajo los regímenes árabes, y en este sentido la OLP toma nuevos bríos. Esos nuevos bríos se traducen en que emergen nuevos liderazgos, ¿no? De alguna manera, algo habíamos dicho en el módulo anterior, de jóvenes palestinos formados en la Universidad Americana de Beirut y en otros centros de estudio y universitarios del espacio árabe, en los campamentos refugiados. Entonces, de alguna u otra manera, el Movimiento Nacional Palestino y la OLP y sus liderazgos toman conciencia de que eran los palestinos los que tenían que tomar su destino en sus propias manos, que no podía haber dependencia de los estados árabes, y en ese sentido se rearticula el Movimiento Nacional Palestino en torno a la OLP, ¿no? La OLP se va a convertir a partir justamente desde el 67 en adelante, ¿no?, en la única, se va a proclamar como la única y legítima representante del pueblo palestino, y va a ganar en la década de los 70 ese reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Recordemos incluso que el nuevo presidente de la OLP, que lidera uno de los movimientos palestinos más importantes que constituyen esa estructura, que es Yasser Arafat, ¿no?, que lideraba al Fatah, que junto con el Frente Popular de Liberación de Palestina, el Frente Democrático de Liberación Palestina y otros movimientos más fueron los que le dieron una nueva forma, una nueva estructura a la OLP, ¿no? Bueno, Yasser Arafat fue invitado a hablar, digamos, a la Asamblea General de Naciones Unidas en 1974, con ese famoso discurso en que entró a la Asamblea de Naciones Unidas con un fusil en la mano y con una rama de olivo en la otra, rogando de que la comunidad internacional solucionara el tema palestino y que no dejaran que la rama de olivo, símbolo de la paz, cayera de su mano. Por lo tanto, la OLP se va a convertir a nivel regional, a nivel internacional, en un actor importante, va a articular un movimiento nacional donde no solamente van a estar los movimientos políticos que te acabo de mencionar, sino que se va a organizar a nivel de organizaciones sociales, sindicales, trabajadoras, intelectuales, artistas, estudiantes, mujeres, en los campamentos de refugiados, va a tener un rol importante. La OLP de alguna otra manera va a dar el apoyo que comienza a quedar mermado producto de lo que hablábamos de la UNRWA, ¿no? ¿Te acuerdas que la UNRWA, como organización de Oficina de Naciones Unidas para el tema de los refugiados, obviamente que no daba abasto con la situación que vivían los varios importantes, clave en la mejora de las condiciones de vida de los palestinos en los campamentos refugiados, va a organizarlo. Por lo tanto, se convierte en un actor importante, en la única y legítima representante del pueblo palestino, como de alguna otra manera podríamos decir también en una suerte de actor no muy grato muchas veces en el espacio árabe, sobre todo por su discurso más bien pluralista, democratizador. Uno de los primeros conflictos del periodo que viene, después de 1967 en adelante, hasta finales de los 80, que podríamos hablar de estas tensiones entre los estados árabes, una suerte de guerra fría interárabe, va a ser un conflicto que se va a gatillar en
1970, por ejemplo, entre la OLP y la monarquía de Jordania. Indudablemente que hay un conjunto de factores que yo creo que el vaso medio lleno, la parte positiva, ¿no?, de la crisis del 67, es que efectivamente surge una OLP renovada y que el pueblo palestino de alguna u otra manera se da una nueva estructura en torno a la OLP y que toma en sus manos su destino, ¿no? ¿Qué pasa a ser como realmente como el verdadero gobierno de Palestina? Porque ¿qué pasa con el gobierno de Palestina? Y también ¿qué pasa? ¿Hay una relación más estrecha, por ejemplo, de esta nueva OLP con la diáspora? Efectivamente, tomando lo último que dice, bueno, efectivamente la OLP va a tomar la iniciativa de tratar de organizar justamente a los palestinos en la diáspora y no solamente en el contexto de los palestinos desparramados a lo largo, ¿no es cierto?, y ancho del mundo árabe, sino que en la diáspora también. Eso se va a traducir en Latinoamérica, por ejemplo, se va a traducir en la década de los 80. En la década de los 80 la OLP va a tomar la iniciativa de tratar de organizar a las comunidades palestinas en Latinoamérica, en la diáspora. Se va a crear en la década de los 80 lo que se conoce como la COPLAC, la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, que va a tener federaciones palestinas en todos los países latinoamericanos y del Caribe que se van a autoorganizar las comunidades. Va a significar de que se nombren representantes de las comunidades palestinas en la diáspora al Consejo Nacional Palestino, que hace las veces de parlamento palestino en el exilio, ¿no?, y que el Comité Ejecutivo de la OLP hace las veces de comité ejecutivo. Por lo tanto, es interesante en ese sentido cómo se toma un impulso clave en términos de organizar al pueblo palestino donde quiera que se encuentre, ¿no? Ese es un tema relevante. Ricardo, y un poco cerrando esta conversación sobre 1967, tú dijiste al principio que 200.000 palestinos, ¿no es cierto?, son desplazados a partir de 1967. Me imagino que estos palestinos desplazados se convierten en nuevos refugiados con nuevas problemáticas y nuevos problemas humanitarios. Sí, efectivamente, entre 200.000 y 300.000 prácticamente se cifra la cantidad de refugiados palestinos. Muchos te van al exilio en los países limítrofes, como estaban los refugiados ya del 48. Hay refugiados palestinos que se tienen que ubicar, digamos, que estaban en la margen occidental del Jordán y que se sitúan después en la franja de Gaza, es decir, o dentro de los mismos territorios de la margen occidental del Jordán, dentro de lo que se conoce como Cisjordania, hay zonas, ¿no?, que se convierten en espacios donde se asientan o se instalan refugiados palestinos. Por lo tanto, la situación humanitaria palestina es tremendamente compleja, grave, con una, como lo comentábamos, con una UNRWA que cada vez, ¿no es cierto?, no puede justamente dar el apoyo necesario desde el punto de vista de la salud, de la educación y del apoyo necesario, ¿no?, para la subsistencia básica de esa población palestina, que indudablemente hace necesario que los palestinos en la diáspora también hagan el esfuerzo de apoyar. Yo creo que en ese sentido el rol que cumple, por ejemplo, en Chile, ¿no?, donde tenemos la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, el rol que cumple, por ejemplo, la misma Fundación Belén 2000, de acuerdo a sus posibilidades y lo que es capaz de generar, pero indudablemente que da un apoyo, creo yo, también importante en el sentido de que hay necesidades urgentes, inmediatas. Bueno, hoy en día, en el contexto De la de pandemia, pandemia, peor aún. más aún, ¿no es cierto?, más aún necesaria, y indudablemente la situación que sean los territorios ocupados, donde Israel sigue colonizando, sigue construyendo asentamientos, hay cada vez más desplazados, aldeas que se destruyen. Entonces yo creo que ahí hay un rol importante que tiene que cumplir, que tenemos que cumplir los palestinos en la diáspora, y ahí yo creo que instituciones como la Fundación Belén 2000 juegan un rol relevante en ese aspecto humanitario como en el aspecto comunicacional y en el aspecto al cual estamos en estos minutos dedicados, que es recuperar la memoria y pensar que, bueno, que cualquiera de los palestinos o descendientes palestinos que vivimos en Chile, si nuestros padres, madres, abuelos o bisabuelos, cualquiera sea el caso, se hubieran venido a Latinoamérica o a Chile particularmente, a lo mejor alguno de nosotros estaría en ese campamento refugiados que requiere nuestra ayuda urgente. Así es, un hito importante el que hemos revisado hoy día, Ricardo, el año 67, como consecuencia, ¿no es cierto? La seguimos viviendo, desgraciadamente, en día de hoy. Pero como tú bien dices, estos espacios, nuestra historia es cómo nosotros conocemos un poquito más de dónde venimos, cuáles son nuestras principales problemáticas, y siempre ustedes, los profesores del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán
de la Universidad de Chile, están ahí para entregarnos, ¿no es cierto?, sus conocimientos y ayudarnos también a difundir nuestra memoria. Ricardo, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. No, muchas gracias a ti, Paulina, y bueno, como siempre, un gusto participar de este espacio y cumplir con nuestro rol de trabajar en conjunto, ¿no? Todos y todas, para hacer el trabajo de recuperar nuestra historia y recuperar la memoria de nuestra comunidad. Así que muchas gracias a ti, Paulina, y que estés muy bien. Igualmente, a cuidarse. A cuidarse.